Un saludo especial para ustedes, jóvenes. Vamos a hablar de un tema importante para el curso de Ciencias Sociales, relacionado al deterioro de nuestro clima. Lo vamos a hacer por medio de una presentación. Espero que pongan mucha atención a este tema importante que vamos a trabajar en esta oportunidad. El tema es el acelerado deterioro del medio ambiente, el desarrollo sostenible, un asunto clave en las agendas gubernamentales. Los seres humanos contaminamos nuestro medio ambiente. La interacción entre la atmósfera, los océanos y la corteza terrestre tienen sus ciclos naturales. De esto nosotros nos beneficiamos. Durante miles de años, la situación de interacción entre estos tres elementos ha sido muy importante y eso es lo que ha hecho que nosotros como seres humanos dependamos siempre de estos ciclos y nos mantengamos todavía con vida. Se ha deteriorado nuestro medio ambiente, así es. Se dice que el desarrollo sostenible de cada país es el correcto aprovechamiento de todos los recursos naturales, materia prima que un país tiene en su interior. Y esto hace que los seres que habitan en ese espacio puedan tener los medios para poder subsistir. Y que los gobiernos deberían de tenerle prioridad a estos temas. Podemos ver en la imagen una consecuencia de lo que ha sido el deterioro de nuestro medio ambiente. Vemos que todos los países, o la mayoría de países, ya tienen estas consecuencias. Y si no las tienen, están viviendo las consecuencias de la contaminación del planeta. Juzgue usted. Hemos cambiado el paisaje natural, porque como humanos lo hemos transformado. Las actividades humanas han hecho que el paisaje en algunas oportunidades se transforme o se deforme. Durante la creación, todo era especial, naturaleza intacta, hábitat intactos. Conforme el ser humano fue poblando la tierra, fue procreando también. Y es así como hemos llegado hasta estos años a una población que ha superado ya los 8,000 millones de habitantes. Hay lugares donde el ser humano ha tenido que buscar condiciones para vivir y las condiciones no son aptas, pero el hombre se ha adaptado a esas formas de vida. Y es así como tiene que talar árboles, es así como ha transformado los paisajes para asentar lugares donde poder construir una casa, un hogar. Cuando hablamos de la transformación, es porque ha cambiado. Y si ha acelerado la contaminación, ha acelerado el deterioro del medio ambiente. ¿Cómo ha acelerado el deterioro del medio ambiente? Por medio de la contaminación. Hay diferentes tipos de contaminación.
pero el hombre se ha dedicado a cortar árboles, se ha encargado de poder extraer de la tierra los minerales, se ha encargado de buscar en las profundidades recursos que puedan servirle para poder mover las máquinas. Y este uso indiscriminado que se ha hecho es la causa para que nuestro medio ambiente esté tremendamente contaminado. Mientras más población, más contaminación. Mientras más población, menos recursos naturales. Mientras más población, más problemas sociales. Todo lo que vivimos nosotros son problemas sociales. Y los gobiernos buscan soluciones. Los gobiernos buscan satisfacer las necesidades de los seres humanos. Cuando el hombre reclama, cuando el hombre protesta, cuando el hombre hace una manifestación es porque necesita que los gobiernos le solucionen ciertos problemas que vive. Y uno de los problemas más comunes que se dan hoy en día son los problemas climáticos que vivimos a nuestro alrededor. Vamos a hablar un poquito de contaminación, porque hay diferentes tipos de contaminación. Hay contaminación química. Y la contaminación química es la presencia de compuestos químicos en el suelo, en el agua, en el aire. Y estos hacen que la atmósfera se contamine. Son tóxicos que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando un agricultor consume un plaguicida para sus siembras, algún veneno para insectos, lo vierte sobre las plantas cuando llueve cae al suelo este producto, el suelo corre con el agua a los ríos, a los lagos y termina en los océanos, y esto es lo que hace que haya contaminación. También la contaminación química se da como resultado del humo que genera el dióxido de carbono en nuestro medio. Hay otra contaminación que es la contaminación física. Dentro de la contaminación física está la contaminación del agua. Cuando hablamos de contaminación física estamos hablando de contaminación acústica, estamos hablando de contaminación térmica, de contaminación radioactiva. El calor que se genera hoy en las grandes ciudades, el ruido que los vehículos hacen, el ruido que hacen las grandes fábricas, la radioactividad que utilizan muchas industrias a nivel mundial. Hay países que generan mucha contaminación, hay países que reciben la contaminación como consecuencia de. También tenemos la contaminación del oxígeno, ya no respiramos aire puro. Ha habido mucha tala de árboles que son los que procesan el dióxido de carbono para darnos a nosotros el oxígeno limpio, pero ya no es así. Hay ausencia de árboles en la naturaleza y el aire que respiramos ya está contaminado por el humo, está contaminado por el polvo que respiramos, está contaminado también el suelo. Estos tipos de contaminación son los que hacen que el medio ambiente esté deteriorado. Un ejemplo
el caso de Guatemala, tenemos dos lagos muy importantes, el lago de Amatitlán y el lago de Atitlán. Muchas de las grandes industrias, en el caso del lago de Amatitlán, vierten sus desechos en el lago. El lago se está acabando por tanta contaminación. Entonces, la vida marina ya no es apta, ya no es bueno consumir los productos marinos que servían antes de alimentación para los lugares que están alrededor del lago. ¿Por qué? Porque hay desechos humanos, desechos químicos, hay desechos de basura que van a dar al lago y eso hace que se haya contaminado tremendamente. En el caso del lago de Atitlán, también podemos hablar de que los desechos de muchas comunidades van a dar al lago y eso hace que una alga, la llamada ninfa, esté consumiendo cada día más el lago, igual que el lago de Atitlán, pero así tenemos los ríos. En el caso del crecimiento de la población en Guatemala, 17 millones de habitantes, han hecho que los ríos se sequen, pero también que se contaminen. El río Motagua, uno de los más largos en Guatemala y de los más importantes, al momento de pasar por muchas comunidades a nivel nacional, se pasan llevando todos los desechos sólidos, químicos y plásticos que se pueden encontrar a su alrededor, a las orillas, y se los lleva y van a terminar al mar. Tal es el caso de que Honduras ya demandó a Guatemala por la cantidad de contaminación que le ha dado a sus playas. Y de esto estamos hablando porque realmente el clima ha cambiado. Y es una de las grandes preocupaciones para los gobiernos. Esta semana estará entrando a nuestro país, si no es que ya ha entrado, un fenómeno natural. Antes no se oía hablar mucho de los fenómenos naturales, pero hoy es más común, tal vez por la tecnología y porque tenemos acceso a las noticias, es que nosotros oímos hablar de sistemas de baja presión, tormentas tropicales, huracanes, ciclones y muchos eventos que se dan como consecuencia del cambio climático. Entonces los gobiernos se preguntan, ¿cómo mitigar este tipo de problemas? Ante la naturaleza no hay quite, solamente tomar medidas de prevención. Y es la situación que preocupa a los gobiernos. Cuando hay contaminación en todos los ámbitos del medio natural, hay cambios. Y uno de los grandes cambios que se han dado en los últimos años ha sido el cambio del clima, el calentamiento de los océanos. Esto ha provocado que los polos del planeta se estén derritiendo. Como consecuencia, el nivel del mar ha aumentado. Se dice que hay muchos países, no se dice, sino que es cierto, que hay muchos países a nivel mundial que están bajo el nivel del mar. Y a la hora de un evento natural, estos países corren el riesgo de quedar inundados. La ciudad de Nueva York está a nivel del mar. Cuando hay un evento natural, el agua se mete a la ciudad. A pesar de que hay obstáculos que impidan, el calentamiento del mar ha hecho que los fenómenos naturales sean más constantes en los países y generalmente afectan más a los países pobres. El cambio en el régimen de precipitaciones y aumento de fenómenos atmosféricos. Guatemala
Es un país que tiene a su alrededor dos mares o dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Tenemos ese privilegio, pero tenemos ese riesgo también, que si no nos afecta un fenómeno de un lado, nos afecta del otro. Son más constantes estos fenómenos. ¿Por qué? Por el calentamiento del mar. Entonces, las precipitaciones que se dan hoy en día no son las mismas que se daban hace unos años. Hoy se dan, vienen con más abundancia las precipitaciones, hay inundaciones repentinas, hay inundaciones que ya se conoce dónde se realizan o dónde suceden todos los años. Y los gobiernos quieren paliar, quieren combatir este tipo de eventos, pero es muy difícil que se haga porque la naturaleza, con la naturaleza no se puede meter el hombre, simplemente lo que puede hacer es paliar los problemas a causa de este tipo de fenómenos. Tal es el caso de Guatemala, que es muy vulnerable a este tipo de fenómenos y nuestro gobierno tiene que tomar medidas de prevención. Existe una institución que vela por este tipo de actividades que pasan en nuestro país, que es la CONRED. Y ellos están monitoreando todo el tiempo para ver cómo nos afectan este tipo de fenómenos y qué medidas puede tomar el gobierno. Pero no solamente Guatemala, hablamos de que este problema se da a nivel mundial porque ha habido un mal manejo de los recursos naturales a nivel general. También como consecuencia del acelerado deterioro del medio ambiente y el desarrollo sostenible en los países, ha habido aumento de enfermedades tropicales. Eso hace que los lugares que están a la orilla del mar, que los lugares donde hay demasiado calor, sean esenciales para enfermedades de tipo tropical, el dengue, el Zika y otras enfermedades que son muy recurrentes en estos lugares, especialmente cuando entra la época de invierno. Y los gobiernos también tienen que combatir este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque hay demasiada población a nivel mundial. Como consecuencia de la contaminación, se da la deforestación y las sequías. Aunque la deforestación no es una consecuencia. La deforestación es una actividad premeditada. Como consecuencia, da las sequías. Si no hay vegetación, lo que va a haber son sequías. Lugares desiertos donde los animales no van a tener recursos para poder alimentarse. Y los gobiernos, vuelvo a decir, son responsables de este tipo de situación. Como consecuencia de el deterioro del medio ambiente y como consecuencia de políticas que no se han implementado en los gobiernos a nivel mundial, en países ricos y países pobres, han habido reuniones donde se han tratado, especialmente los países poderosos, los países del primer mundo, porque son los que más daño le han hecho al ambiente. Han habido reuniones donde se desea resolver los problemas ambientales. Se dice que los problemas ambientales no afectan a los países industrializados, aunque si los afectan, los países tienen recursos y tienen capacidad para poder no prevenir, sino que para poder estar preparados, para poder
combatir este tipo de problemas. Pero hay países donde las consecuencias son trágicas, donde no hay muchos recursos, donde no hay capacidades para atender este tipo de problemas, y los países poderosos, juntamente con los países pobres y países que están en vías de desarrollo, se reúnen y discuten qué hacer para paliar este problema. Dentro de todas las reuniones a nivel mundial, en el año de 1997, en Kioto, Japón, se celebró una reunión, al cual se le llama Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto fue un documento en el cual los países firmaron, se comprometieron. Una reunión de países convocada por las Naciones Unidas para tratar asuntos del cambio climático. ¿Qué pasó en esta reunión? Los países se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los gases que más daño le han hecho al clima a nivel mundial. Esto ha generado el calentamiento global y los países se comprometieron ¿a qué? A reducir los gases de efecto invernadero. ¿Qué gases? El dióxido de carbono, el metano y otros gases que tanto le han hecho daño al globo terráqueo. Han calentado tremendamente el mar y como consecuencia han habido problemas naturales y eventos naturales a nivel mundial. Este se adoptó el 11 de diciembre de 1997 y entró en vigor en febrero del 2005, con compromisos en ley que involucran a los países que han sido los causantes del deterioro ambiental. Estos países se comprometen a ayudar a los países pobres, a los países que sufren la mayor parte de consecuencias del calentamiento global. Los gobiernos buscan todo el tiempo soluciones. Los gobiernos tienen dentro de sus agendas cómo estar prevenidos contra los eventos naturales, cómo evitar diferentes tipos de contaminación, cómo mejorar, preservar y ayudar a la naturaleza, al medio ambiente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Cuidar nuestros recursos. Es lo mínimo que podemos hacer. Cuidar el agua, fomentar la siembra de árboles, cuidar las flores que tenemos en la casa, las áreas verdes, porque de esta manera nosotros podemos conservar ese pequeño ambiente que tenemos a nuestro alrededor. Si pudiéramos ser parte de campañas de siembras de árboles, sería bueno que nos involucraran, porque de esta manera contribuimos en mínima parte a que el medio ambiente pueda volver a ser como fue hace muchos, muchos años. Los gobiernos son los responsables. En el tiempo que estamos viviendo de enfermedad, el gobierno anda haciendo todo lo posible para que esta enfermedad del COVID-19 no afecte masivamente a nuestro país. Puede ser que esta enfermedad sea una consecuencia del mal manejo de los recursos naturales, el mal manejo del medio ambiente. Solamente Dios sabe. Lo que nosotros tenemos que hacer es preservar y cuidar el medio que nos rodea. Así es que
jóvenes. He finalizado este tema. Espero que hayan aprendido. Que Dios los bendiga. Gracias.